Hoy, vamos a adentrarnos en el corazón de la historia, un relato lleno de poder, intrigas y misterio. Dos nombres que resonaron en los pasillos del tiempo, dos hombres que marcaron un capítulo oscuro y significativo en la historia bíblica. Prepárense para descubrir la vida de Anás y Caifás, y cómo sus destinos se entrelazaron en un drama que cambió el curso de la humanidad. Lo que están a punto de presenciar es una historia que se oculta detrás de las páginas de la Biblia, una narración de poder, política y confrontación. Acompáñenme en este viaje para revelar los secretos de estos dos personajes enigmáticos y conocer el impacto que tuvieron en uno de los momentos más cruciales de la historia. ¿Están preparados para desvelar la verdad detrás de la vida de Anás y Caifás? ¿Qué los impulsó? ¿Cómo se cruzaron con el Mesías? No se pierdan ni un segundo, porque esta es una historia que cambió el mundo y que les mantendrá pegados a sus pantallas hasta el final. Empecemos este viaje juntos, descubramos la vida de Anás y Caifás, y cómo murieron estos dos hombres. Pero antes de entrar en los detalles, asegúrate de dar like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos y seres queridos para que nadie se pierda este emocionante relato. En este primer capítulo, nos adentraremos en la vida temprana de Anás, un hombre cuyo destino estaba destinado a marcar un profundo impacto en la historia bíblica y en el pueblo judío. Su historia comienza en los callejones polvorientos de Jerusalén, donde un niño nacido en un modesto hogar emprendió un viaje que lo llevaría a lo más alto de la jerarquía religiosa. La narración de la infancia y juventud de Anás nos lleva a un Jerusalén antiguo, donde la vida cotidiana estaba llena de tradiciones y rituales. A través de descripciones vívidas y envolventes, exploramos la infancia de Anás, las historias que escuchaba de sus antepasados, las calles que recorría y los sueños que albergaba en su joven corazón. Poco a poco, los espectadores son transportados a un mundo antiguo donde la fe y la espiritualidad eran fundamentales en la vida de Anás. Conforme avanzamos en la narración, revelamos el ascenso gradual de Anás en la jerarquía religiosa judía. Desde sus primeros pasos como aprendiz en el templo de Jerusalén hasta sus primeros nombramientos como sacerdote, la audiencia presencia el esfuerzo y la dedicación que lo llevaron a escalar posiciones. Se explora cómo Anás, a través de su astucia y compromiso con la causa religiosa, se convirtió en un hombre de influencia en el templo y en la sociedad judía. Para dar sustento a esta narrativa, se incorporan textos bíblicos relevantes que describen el papel de Anás en la estructura religiosa de su tiempo. La audiencia es guiada a través de pasajes que mencionan a Anás y su participación en eventos significativos, estableciendo su relevancia en la historia bíblica. Estos textos aportan un elemento de autenticidad y contexto bíblico a la narración, lo que permite al espectador comprender la importancia de Anás en el contexto de su época. Este capítulo nos lleva a adentrarnos en la figura de Caifás, un hombre que se convertiría en una figura destacada en la historia bíblica y en la trama relacionada con Anás. La presentación de Caifás es esencial para entender cómo estos dos personajes se entrelazaron y cómo sus vidas se conectaron de maneras impactantes. La introducción de Caifás en el relato está marcada por una sombría elegancia, revelando su posición como yerno de Anás. La audiencia se adentra en su origen y en cómo se convirtió en una figura de relevancia dentro de la estructura de poder en Jerusalén. La historia de Caifás se entrelaza con la de Anás, y a medida que se profundiza en su relación, se desvelan los misterios y las complejidades de sus conexiones familiares y religiosas. Caifás, en un momento crucial de la narración, asume el papel de sumo sacerdote de Jerusalén, una posición de máxima autoridad religiosa. Su ascenso al liderazgo del templo marca un hito significativo en la historia religiosa de la época, y la narrativa se enfoca en la influencia que ejerció sobre los rituales, las políticas religiosas y las decisiones importantes que afectaron a su pueblo. Para contextualizar y respaldar este relato, se incorporan textos bíblicos que mencionan a Caifás y documentan su influencia en los eventos de la época. Estos pasajes bíblicos proporcionan una base sólida y auténtica para la narrativa, permitiendo a la audiencia comprender la importancia de Caifás en la trama bíblica. Se exploran fragmentos que describen su papel en momentos cruciales, como su participación en el juicio de Jesús. En este emocionante capítulo, nos sumergiremos en los eventos que llevaron a la confrontación épica entre Anás, Caifás y Jesús, una confrontación que cambiaría el rumbo de la historia y que continúa siendo objeto de profunda reflexión en la actualidad. La narración de los acontecimientos que desencadenaron esta confrontación es un viaje de intriga y conflicto. Se inicia con un contexto histórico que sitúa a Jerusalén en un periodo de agitación social y religiosa. La audiencia se encuentra en medio de un crisol de expectativas mesiánicas, tensiones políticas y religiosas, y la esperanza de un Salvador. Los textos bíblicos se convierten en ventanas al pasado, y a través de ellos, se revelan los episodios que llevaron a la confrontación. Pasajes como los relacionados con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, los debates en el templo y las acusaciones en su contra se presentan para ilustrar el choque inminente.
Estos textos bíblicos, además de ser esenciales para la precisión histórica, añaden profundidad y autenticidad a la narrativa. La confrontación se construye con una atención especial a las emociones y conflictos en juego. La audiencia puede sentir la tensión en el aire mientras Jesús desafía las normas religiosas y el status quo, lo que lleva a un enfrentamiento directo con Anás y Caifás. Las pasiones, las motivaciones y los dilemas éticos de los personajes se exploran a fondo, lo que permite a la audiencia conectarse con las complejidades morales y espirituales de la situación. El conflicto se desarrolla de manera cinematográfica, con la narración que resalta las palabras y gestos de los protagonistas, creando un escenario de alta emotividad. La narrativa evoca la confusión y el asombro de aquellos que presenciaron estos eventos y deja a la audiencia con una profunda comprensión de la trascendencia de la confrontación y sus repercusiones en la historia bíblica. En este capítulo crítico, nos adentraremos en la dolorosa etapa final de la vida de Jesús y en el papel desgarrador que desempeñaron Anás y Caifás en su juicio y condena. La narrativa se teje con emociones intensas y profundas implicaciones que aún resuenan en la conciencia religiosa y espiritual. La narración de la participación de Anás y Caifás en el juicio y condena de Jesús arroja luz sobre una de las narrativas más impactantes de la historia bíblica. Se revela cómo estos dos hombres, con su influencia y poder en la estructura religiosa, jugaron un papel central en la serie de eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Los detalles de su intervención, desde el arresto hasta el juicio, son narrados con detalle, lo que permite a la audiencia sentir la complejidad de las emociones y las decisiones cruciales en juego. La narrativa se enriquece al citar textos bíblicos que detallan este momento crucial. Pasajes como los relacionados con el juicio ante el Sanedrín, los testimonios y las acusaciones contra Jesús, y su posterior entrega a las autoridades romanas se presentan para proporcionar contexto y autenticidad histórica. Estos textos se convierten en un recurso invaluable para la precisión y la profundidad de la narración. La exploración de las implicaciones emocionales de la participación de Anás y Caifás en la crucifixión es un aspecto fundamental de este capítulo. La audiencia es testigo de las tensiones internas, los dilemas morales y las profundas emociones que plagaron a estos dos líderes religiosos mientras se enfrentaban a la decisión de condenar a Jesús. La narrativa les permite a los espectadores conectarse con los personajes en un nivel humano, lo que crea una experiencia emocionalmente poderosa y conmovedora. En este capítulo, exploraremos la intrigante trayectoria de Anás después de los eventos cruciales que llevaron a la muerte de Jesús. La historia de Anás no termina con la crucifixión, sino que continúa con un legado complejo y profundo que sigue resonando en la historia y en la teología cristiana. La narración comienza con una revisión de los hechos que sucedieron después de la muerte de Jesús. Aunque Anás ya no desempeñaba un papel central en la narrativa bíblica, su influencia y conexiones no desaparecieron. La audiencia es llevada a través de los textos bíblicos y eventos históricos que arrojan luz sobre su vida posterior. Se mencionan pasajes que hacen alusión a Anás y su influencia en la comunidad judía después de la crucifixión. A medida que la historia de Anás se desarrolla, se exploran los sentimientos y emociones que lo acompañaron en su vida posterior. Desde la posible consternación por la ejecución de Jesús hasta los desafíos y dilemas éticos que enfrentó en un mundo en cambio, la narrativa ofrece una visión profunda de las complejidades emocionales de este personaje bíblico. Los sentimientos de Anás, que van desde el arrepentimiento hasta la perseverancia en sus creencias, se convierten en un aspecto esencial de su legado. El legado de Anás es un tema central de este capítulo. La audiencia se adentra en la reflexión sobre el impacto que tuvo en la historia religiosa y en la construcción del cristianismo primitivo. Se exploran las interpretaciones de su figura en el contexto de la teología cristiana y se destaca su papel en la narrativa de la pasión de Cristo, lo que contribuye a su legado y su significado espiritual. La música y la atmósfera visual contribuyen a crear un ambiente reflexivo y conmovedor que resalta la complejidad de los sentimientos y la relevancia de la figura de Anás. La audiencia se sumerge en la vida posterior de Anás, sintiendo su presencia en el tejido de la historia y reflexionando sobre las lecciones que su vida y legado ofrecen. Estamos llegando al final de este video. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de Anás y Caifás y sus terribles muertes? Déjanos saber en los comentarios. En este penúltimo capítulo, nos adentraremos en la vida posterior de Caifás, un hombre cuyo destino tomó un giro trágico después de su participación en la crucifixión de Jesús. La narrativa revelará las consecuencias emocionales y espirituales de sus acciones, y cómo estos eventos marcaron su triste desenlace. La narración de la vida posterior de Caifás se inicia con su retiro de la posición de sumo sacerdote de Jerusalén. La audiencia es testigo de cómo su vida se transforma después de haber tenido un papel destacado en la ejecución de Jesús. A través de relatos y descripciones evocadoras, se presentan los desafíos y dilemas que Caifás enfrentó, así como las decisiones que tomó en esta nueva etapa de su vida. Para contextualizar y dar profundidad a la historia de Caifás, se utilizan textos bíblicos que arrojan luz sobre sus últimos años.
pasajes que mencionan su retiro de la alta sacerdocia y sus interacciones con otros líderes religiosos y políticos se incorporan para ofrecer un marco auténtico y bíblicamente fundamentado. Estos textos ayudan a comprender su declive y el cambio en su estatus religioso. La creación de un ambiente emocional es esencial en este capítulo, ya que se aborda la caída de Caifás. La narrativa se sumerge en las emociones de remordimiento, soledad y desesperación que acompañaron sus últimos años. Los dilemas éticos que enfrentó y la carga espiritual que llevaba consigo se presentan de manera conmovedora, permitiendo a la audiencia conectarse con la humanidad de este personaje bíblico. La música y la atmósfera visual contribuyen a la creación de un ambiente emocional y reflexivo a medida que se aborda el trágico destino de Caifás. La audiencia se encuentra inmersa en la complejidad de sus emociones y en la reflexión sobre las decisiones que tomó en su vida posterior. Este capítulo evoca simpatía y comprensión por un hombre cuyo papel en la historia tuvo un alto precio personal.